14 minutos. Muchas gracias al diputado Ito Bisonó Asa, que nos ha hecho llegar un opúsculo que escribió sobre Balaguer, Joaquín Balaguer y su incidencia en la historia dominicana. Ustedes trata a los actos de Balaguer. Los gobiernos 1966-70, 1970-74, 74-78, 1986-1990, 1990-94, 1994-96. Desde luego, Hito, que vamos a leer con mucho gusto este folleto que nos envía, que fue la base de una charla dictada por el diputado Ito Bisonó Asa. Ahora, es un presidente que se dio a respetar, el doctor Joaquín Balaguer. Yo decía, tú eres de Donald Trump y de Balaguer. Yo no. Tiene un arroz con más. Tal y como yo decía, Julio Martínez Pozo, la Feria Internacional del Libro se inaugura el próximo 19 de septiembre, lunes 19 de septiembre, y en esa actividad nos invitan, ¿verdad? Tienen el honor de invitarle al acto de premiación del escritor peruano. Te van a retirar la invitación, Nobel de Literatura. Si ataca a Vargas Llosa. No, Mario Vargas Llosa, Premio Internacional Pedro Enrique Ureña. O sea, yo decía que en el acto de inauguración de la feria se va a hacer, que ha sido la tradición. Pero él vendrá. Claro, él va a estar presente. A huevazo. Pero te lo confirma. En el fin de semana no lo habían confirmado. Mira la invitación. Yo quiero saber dónde va a ser. La invitación dice. ¿Dónde está la invitación? No, a mí me llegó la mía. Debe estar la de ustedes por ahí. No, pero déjame ver dónde está la invitación. No, a Julio no le mandaron. La invitación no dice yo quiero ver la mía. Te digo eso, en el fin de semana. Tiene el honor de invitarle a la premiación del escritor peruano, premio Nobel. O sea, lo van a premiar a él, tiene que estar ahí. No se acepta. Las reglas dicen, pero te estoy diciendo. Pero podría darse ese caso. No, oye, las reglas de la feria dicen con una pancarta que al que se premia tiene que estar presente. Dicen las reglas. ¿Cómo va a decir la pancarta? Pero yo no había visto dónde dice tiene. El Ministerio de Cultura y la Dirección General de la Feria del Libro tienen el honor de invitarle al acto de clausura. No, ese clausura, mira, es el grande. Y el otro, aquí nada más le mandan Mira la de esa es. Ábrela, Julio. Esa misma. Esa misma, Julio. ¿Qué es lo que dice esta? Premio tiene el honor de invitarle al acto de premiación del escritor peruano. Exacto. Lunes 19 de septiembre a las 7. Julio la rompió. Vamos a ver, Melton. Si premian a Vargas Llosa, aquí va a haber candela. Si premian a Vargas Llosa, aquí va a haber candela. De ir ahí, yo voy a asumir un comportamiento inadecuado en ese acto. Sí, Julio, vamos a levantar yo seguro estaré en la protesta afuera, pero adentro estaré en la protesta. Estaré en la protesta, pero en el acto no. Una botella. Pero no lo rompa. Tú dices que no va a estar. Tienen derecho a protestar lo que vayan a protestar. No, yo no voy a ver tampoco. No, yo no voy. Es un yo no voy a estar, pero yo no. Del Ministerio de Cultura, en el fin de semana salieron declaraciones en los medios diciendo que no había aún confirmado su presencia. Entonces, el hecho de que anuncien la premiación por eso que no garantiza que él esté presente. O sea, que alguien que nos diga oficialmente si ya él confirmó o no confirmó. Mientras tanto, yo fuera él y no vengo. Digo, las reglas de la feria quieren decir que si no viene no se lo dan, según. Ya está dicho que harán un acto de protesta. Bien. Señores, está con nosotros Miguel Seara Hatton, el economista Miguel Seara Hatton, y desde luego que vamos a hablar con él sobre el panorama que nos llevaría a la posible discusión de una reforma fiscal, aunque veo que el gobierno está en la onda, ¿no?, de resolver algunas situaciones sin llegar a una reforma fiscal o a un pacto fiscal. Hasta ahora no veo apresto realmente de discusión de una reforma fiscal o que el gobierno esté trabajando en una propuesta de reforma fiscal. Buenos días, Miguel, ¿cómo estás? Buenos días, con mucho frío aquí adentro. Ay, sí. Gracias por quejar. Muchas gracias por quejar. Gracias, lo dijo mi invitado. Aquí estamos como un esquimalito y Antonio para allá nos tiene sometido a esta tortura. Miguel. Pero fue que estos días hacía un calor, entonces vino y nos puso no querían aire, cojan aire. Antes de que entremos en el tema económico, ¿qué piensa de la revocación del visado del presidente de la Junta Central Electoral? Me refiero al visado diplomático, sobre todo, ¿no? Porque
El personal ya sabemos que es un derecho que tiene un país, hacer lo que se le antoje. Adelante. No, pues eso es un asunto personal del señor Rosario que tiene que aclararlo. ¿Cómo así? No hay más que decir. Lo de personal, es un asunto de él. Aquí hay cantidad de personas que le han quitado visas a nivel personal. A nivel personal, y entonces que vaya y arregle eso y que aclare con las autoridades que tengan que ver con eso su y como funcionario, Miguel, ya no es un asunto de Estado. No, yo no creo que sea un asunto de Estado. Yo no creo que nos afecte en nada ni a la economía, ni a la sociedad, ni a la política dominicana. Pero Miguel, le quitaron la visa al jefe del Poder Electoral de la República Dominicana, que es un funcionario y de una manera incluso denigrante. Que no es por lavado. ¿Tú no crees que eso merece? Bueno, ni lavado ni narcotráfico. No sé qué él hizo o qué no ha hecho. Oye, que él tiene que aclarar. ¿Cómo él? ¿No serán los gringos? No por lavado, nada más la personal que le cancelan. Yo no sé, ahí debe haber un protocolo, debe haber un procedimiento. Realmente no lo conozco. Pero el que tiene que aclarar, que aclare. Y él es el que tiene que averiguar por qué se lo quitaron. Y pero decir si él lo sabe, porque si él sabe lo que hizo o no hizo, yo no lo sé. O sea, yo no le sigo la vida, digo, más que públicamente. O sea, lo que él hace o no hizo, eso es asunto del personal. La pregunta viene, Miguel, por el hecho de que nosotros tenemos antecedentes de funcionarios públicos que le han sido retirado el visado norteamericano. Sí. Pero a ellos, cuando se retira una visa a una institución pública, a la institución, es decir, la visa oficial, por ejemplo, no hay reciprocidad en las relaciones de Estados Unidos como superpotencia con la República Dominicana. Ellos no necesitan visado para entrar acá. Hemos visto, por ejemplo, funcionarios que les retiran el visado personal por algún acto ilícito que ellos digan, o por vínculo con alguien que tuviera acto ilícito, pero no él por primera vez que un Estado amigo, socio, retira un visado a otro Estado. Y no solamente eso, le retira y lo retira aparentemente públicamente. Exacto, pero a otro Estado. Es decir, el visado, el retiro fue al Estado. Sus razones tendrá el. No, claro, tendrá razones, naturalmente. Entonces, son ellos los que tienen que aclararlo. Claro, debe aclararlo el gobierno, estoy de acuerdo contigo. Pues vamos a la economía. Yo creo que incluso el Ministerio de Relaciones Exteriores es quien más está llamado a buscar para darle una explicación a la sociedad. Yo creo que es un asunto personal y que deben resolverlo como los procedimientos que existan, los protocolos que debe haber. No creo que eso sea una actitud personal de nadie o el Departamento de Estado. El visado diplomático no es personal. Es no es de una oficial. Es una cuestión oficial de relaciones de Estado asociada al cargo de la función del Estado. Quien tenga que aclarar, que aclare. ¿Cómo no? Bueno, ¿Tú Miguel, tienes alguna información sobre? No, yo no tengo nada. No, como insiste que es algo personal, porque lo que tenemos entendido es que hay acuerdos internacionales entre los países de, bueno, tenemos una relación diplomática, yo le voy a facilitar visado a tus funcionarios para facilitarle el cumplimiento de sus tareas. Si yo le quito ese visado a uno de tus funcionarios, estoy mandando una señal y tú como gobierno tienes derecho a pedir explicación. El gobierno dominicano tiene todo el derecho de hacer lo que quiera. Claro. ¿Cómo no? Miguel, ¿realmente habrían aprestos en el país para la discusión de una reforma? Que yo me haya enterado, nadie está elaborando una propuesta de reforma fiscal. Entonces, por lo tanto, no veo al gobierno en la onda de presentar, por lo menos en lo inmediato, una propuesta de reforma fiscal. Bueno, no creo que haya tiempo también. O sea, antes el presupuesto tienen que presentarlo. No, ya no hay tiempo. Ya no hay tiempo. El mes que viene eso tiene una discusión muy. Y antes de noviembre tienen Antes de noviembre, ¿no? Tienen que presentarlo. Entonces yo no creo que haya un espacio para discutir la reforma, un ajuste tributario, una reforma fiscal. En el país, entre 2000 y 2016, se han producido 11 ajustes fiscales. 11. Que es una cifra. Son 16 años, 11. En 16 años, 11. 11 ajustes que van en modificaciones de leyes, ajustes más amplios, más pequeños, pero se han producido. Lo denominado parcho fiscal. 11. Entonces, eso hace que, a pesar de haberse producido 11 ajustes,
la presión fiscal no aumenta. Entonces yo creo que es claro que el ajuste fiscal no es la respuesta. Porque si después de 11 la presión fiscal está en 13, 14, una cosa así, menos de 14 o alrededor de 14. Sí, alrededor de 14. No está funcionando. Entonces hay que hacer un planteamiento mucho más profundo. Y yo creo que el planteamiento más profundo está primero por el lado del gasto. Porque el Estado no tiene credibilidad ni legitimidad. La legalidad sí, y puede hacer lo que quiera, pero para poder poner más impuestos. Yo no creo que esta sociedad acepte más impuestos hasta tanto no haya una clara revisión del gasto para mejorar su calidad. Desde tu punto de vista, la importancia lo del gasto y qué lugar le das al tema de la evasión, al tema de las exenciones, de lo cual habló el director de la DGI. Mira, yo creo que eso es parte del problema. Yo no tengo ninguna dificultad con que se cumpla la ley como se establece. La evasión, por supuesto, no es aceptable. Y el tema de los subsidios y de lo que se llama el gasto tributario, que son lo que el gobierno deja de cobrar porque le da exenciones a un conjunto de bienes. Más o menos la mitad es ITEVIS, ¿no? Y ahí está los alimentos, salud y educación. Es decir, que deberían mantenerse esas excepciones. Eso tiene que abrirse y estudiarse figura por figura. O sea, tú planteas que pueda ser reevaluado y los que no se correspondan ser eliminados. Sí. Y por el lado del gasto, tú dices que tiene que haber... el gasto tiene que ser una revisión total. En ese caso, así yo rápidamente. Creo que es posible generar un ahorro de como el 2% del producto mal contado, sin revisar educación, sin revisar salud y sin haber revisado Dime algunos elementos que tú entiendas que puedan ser parte de la reducción o eliminación de ese gasto del gobierno. Mira, nosotros hicimos un algoritmo en donde se estableció una comparación entre el ejecutado en el 2015 y el presupuestado en 2016. Y determinamos que había partidas, por ejemplo. Voy a poner, no me acuerdo exactamente los números porque eso fue, pero para fines, digamos, didácticos. Había partidas donde se había ejecutado 100 millones o 100.000, lo que tú quieras, y aparecía programada para el año 2016 con 8.000, con 800. O sea, 8 veces. Okay. Entonces tú dices, en materiales y suministro hay una cuenta, no recuerdo exactamente el nombre, pero es como una cuenta de esa zafacón que se llama Otros, que dan unos saltos inexplicables. Entonces, en materiales y suministro, servicios no personales, que son asesorías, personal temporero, todo eso tiene que revisarse. Y revisarse con mucho detalle. ¿Tuvo algún efecto la decisión como fue un año electoral, la decisión del gobierno de congelar contrataciones, suspender nuevas designaciones en la nómina pública desde febrero, marzo, por ahí, fue que suspendieron hasta agosto? ¿Tuvo algún impacto eso? Hasta todavía. Febrero, mayo fue. Mira, no he visto, pero no me parece que haya tenido un gran impacto. No he analizado con mucho detalle. En lo de la ejecución. Sí, en la ejecución. Sí. Realmente no lo he analizado con mucho detalle, pero tengo la impresión de que no generó un gran impacto, ¿no? Sí. Pero creo que el problema, es revisar la calidad del gasto. Después que tú revises la calidad del gasto, ¿no? Y si son correctas nuestras estimaciones de que es un 2% del producto, estamos hablando de 75 mil millones de pesos, tú puedes entonces decir, bueno, mis necesidades son tales y tales y tales. Miguel, conversamos con Miguel Seara Hatton, para los amigos que nos siguen por la radio. En estos días se publicó que en la República Dominicana existen 29 comisiones presidenciales. No, 19 comisiones presidenciales, muchas de las cuales ya han cumplido su papel, el lazo para el que fueron designadas. A estas comisiones se asigna una parte del presupuesto.
nosotros hemos planteado, y uno de mis planteamientos constantes acá es que la sociedad dominicana debe presionar al gobierno para que fusione las 3 distribuidoras de electricidad en una sola. Eso no va a significar que va a desemplear gente, porque los empleados de la EDE Este van a trabajar en EDE Este, en el lado este de la distribuidora, o del norte igual. Lo que vamos a disminuir la burocracia y eficientizar la adquisición de bienes para esa y a poder tener mayor control. ¿Qué piensan ustedes de eso? Yo creo que efectivamente tiene que haber una reingeniería del Estado. Porque este Estado indudablemente es muy ineficiente. Todo lo que se hace en el Estado dominicano cuesta mucho en tiempo, cuesta mucho en esfuerzo. Hay que hacer una reingeniería, ¿no? Y eso se hace, eso se estudia, eso no es un asunto difícil, pero requiere un procedimiento, una metodología de definir qué tipo de institución se va a mantener y qué otro tipo de institución no se va a mantener. Igual ocurre también el subsidio a los combustibles, que es un tema. El subsidio a los combustibles también es un tema que puede ser revisado, que tiene que ser revisado. Más de 100,000 millones de pesos según beneficiario, gente del transporte. Y tiene que ser revisado, necesariamente. ¿Entiendes que ya hay exenciones que no proceden? Por ejemplo, en el caso de Zona Franca, que el director de la DGI destacaba cómo estos inversionistas sí pagan impuestos en sus países de origen. El caso, eso, Zona Franca. También en el caso de los hoteles, que él decía, los hoteles dominicanos asumen el mayor riesgo, lo tienen los principales activos, el principal trabajo. Sin embargo, los mayores beneficios se quedan en comercializadoras que operan desde otros países, en su mayoría en los llamados paraísos fiscales. Mira, eso lo que hay que revisar es la forma de hacer el negocio. O sea, lo que te estoy diciendo, eso, lo que tú me estás explicando, en el caso del turismo, es la forma como se hace el negocio, que habría que revisarlo. Y en el caso de Zona Franca, habría que ver qué hacen los competidores, ¿no? O sea, obviamente no estoy de acuerdo que si los competidores establecen impuestos, aquí no tengamos impuestos. Podríamos coordinar con los competidores, en este caso básicamente sería Centroamérica. En el caso del turismo, también habría que revisar el tipo de negocio. El turismo está aumentando ahora, el turismo mundial está creciendo, ¿no? Los competidores dominicanos están creciendo, más o menos al mismo ritmo que está creciendo la República Dominicana. Y bueno, habría que revisar si efectivamente el tipo de explotación que tenemos de la industria se puede mantener. Miguel, ustedes van a fomentar algunas propuestas, algunas iniciativas, tomando en cuenta que el Partido Revolucionario Moderno tiene una matrícula de diputados, tiene también senadores. ¿Hay algunas iniciativas de ustedes en materia económica o de control del gasto? Bueno, sí, la iniciativa fundamental o la propuesta fundamental es revisión de la calidad del gasto. Tenemos que sentarnos. Eso es un trabajo que se hace de una manera, yo creo que he hablado de eso aquí. Es un trabajo muy detallado que hay que revisar. Mira, el Estado dominicano necesita financiamiento. El desarrollo necesita financiamiento. Claro. La sociedad que queremos cuesta. La sociedad que cuesta. Pero, por ejemplo, nosotros tenemos el tema de los intereses de la deuda. Si los intereses de la deuda están creciendo de una manera exponencial, el gobierno se niega a revisar la estructura de gasto. Y eso está generando un déficit creciente en la economía dominicana. Un déficit que no se controla. Este año se habla de que probablemente supere el déficit público, el déficit del gobierno central supera los 100,000 millones. Y el déficit por lo devengado probablemente sea muchísimo más alto, ¿no? El déficit primario, es decir, nosotros nos estamos endeudando para pagar los intereses. Miguel, con respecto al tema de la deuda, nosotros estamos ahora en una época de tasa cero, tasa bajas, si la comparamos con la de hace algunas décadas. El impacto de una elevación de las tasas de interés de la deuda sería realmente muy difícil para nosotros. No, pero la tasa promedio
promedio ponderada que paga la deuda externa, la deuda pública dominicana es 8.6%. Es decir, que es bastante alta con respecto a las tasas es decir, esos son, por ejemplo, la colocación de los bonos. Es la combinación de la colocación de los bonos, la ponderada, ¿no? Y entonces, ¿por qué nosotros, Miguel, procedimos a pagarle al fondo? Eso era que era una necesidad, en lugar de, ¿por qué ese dinero se supone que es más barato que el dinero que tomamos con otros organismos? No, porque eso simplemente venció. Fue exacto, el vencimiento. Si una hipoteca al final tú estás pagando y llega un momento tú dices, paga la hipoteca, ¿no? Y un compromiso, tú tienes un plan de pago, tú sigues pagando y cuando concluyó a decir que fue algo natural, no fue un evento, aunque el gobierno le dio la publicidad. La ratificación de Héctor Valdés Albizu como gobernador del Banco Central, como jefe de la política monetaria. Me parece, Héctor, yo creo que ha aprendido, tiene una sensibilidad muy especial para saber conocer la relación que hay entre la emisión de dinero y el tipo de cambio y la inflación. Ahora, yo lo que creo que la política en este momento ha llevado a un sobreajuste del tipo de cambio y por eso hay un sobreendeudamiento del Banco Central. O sea, la forma como se ha mantenido el tipo de cambio es endeudando el Banco Central. O sea, ¿tú eres partidario de que se suelte el tipo de cambio? Bueno, si tú tienes una inflación de 1%, como ellos están diciendo, y tienes un tipo de cambio sobrevaluado, lo lógico es que tú dejes que se deslice levemente el tipo de cambio. Pero lo ha dejado deslizar levemente. Lo que pasa es que también si se te ve el tipo de cambio muy alto, te afecta la inflación. Ahora mismo tú tienes control de cambio. Sí. En la economía dominicana. ¿Cómo está la tasa? Pero sobre la base de una emisión enorme de bonos internos y de títulos. Todo el dinero de la seguridad social está en manos del banco. Cada vez que la tasa se devalúa un punto, el ahorro compulsivo de los fondos de pensiones se devalúan. Se devalúa, exactamente. Eso es peligrosísimo, eso. Pero también tú estás construyendo una gran bomba. Tú no puedes, si tú tienes una situación te está dando una señal, tienes control de cambio. Si tú mantienes esa situación de control de cambio, vas a tener que profundizar el control de cambio. Y eso no lo sostienes, porque te vas a comer la reserva. Sí. Depende para qué. Pero las reservas están altísimas. Bueno, pero si tú mantienes el tipo de control de cambio, si mantienes el control de cambio, ahora mismo, ¿qué es lo que la gente dice? Pero tú dices, ahora habría que soltar el control. Ahora mismo. ¿En cuánto tú crees que debe estar el dólar entonces? No, podría estar unos 3, 4, 5 centavos más. Sí, pero a eso es que tiende. Que siga. Eso es que tiende. Pero controlado, Miguel. Pero fíjate, tú tienes una situación ahora mismo de control de cambio. Hace años que en este país no había control de cambio. Sí. Aquí no había control de cambio. O sea, aquí perdón. Cuando usted habla de control de cambio, usted dice que el comportamiento de la tasa no está sujeta al mercado. No está sujeto al mercado. Espérate, tú sabes que yo digo, la pregunta es, ¿tú no crees que por una... que del 90 para acá, salvo lo de Hipólito, eso estaba fluctuando en función de la oferta y la demanda? La pregunta es, José, en ese caso es la siguiente. En esta etapa, tú vas a buscar dólares. Sí. Al Banco Central, a un banco privado. Sí, un banco comercial. Privado, ¿no? Y te dice, mira, te lo doy mañana. En una lista de espera. No tengo ahora. O te lo doy Llama el martes. Pero eso indica que hay un control de cambio, claro, o que hay escasez de dólares. Bueno, es control de cambio, porque una situación ya donde tú no tienes, no es un mercado libre. Un mercado libre que yo voy y busco, yo quiero tanto y lo encuentro. Sí, pero si usted va al mercado a buscar, sí hay. Claro, más caro. Ese es el punto, que en el mercado libre no está funcionando. Y el precio porque la gente te dice, busca el dinero después. Claro. No te lo dan. Y ese control no es que ha garantizado cierta estabilidad. El Banco Central debe explicar eso. La estabilidad se ha mantenido básicamente por el endeudamiento de los certificados. Eso son intereses. Sí. Claro. Eso es, yo cojo la seguridad social del que lo va a pagar otro. El monto, el certificado está ahí, los pesos están en la nómina, pero los intereses no los vas a pagar tú, los paga un tercero. Sí. Ahora, Miguel, no es la etapa también, esta etapa, sobre todo, yo siempre lo digo. Señor, eso de que el banco, de que la tasa eso hay que explicarlo, eso no se puede quedar ahí. La etapa septiembre-octubre, y yo lo he dicho en varias ocasiones, por lo que tiene que ver con la renovación de inventario y ahora con algo especial,
que es los viernes negros, el Black Friday. Es decir, hay dos momentos, noviembre y diciembre, donde los empresarios, los comerciantes necesitan reponer sus inventarios. Hay una leve presión para la tasa de cambio, pero no es que no hay control, ni es que hay una presión. Mira, tú lo sabes muy bien, Miguel, no es... Mira, cuando a ti te dicen que hay especulación, ¿no? Que hay un problema estacional. Si hay un problema estacional, tú lo prevés. O sea, si hay un problema estacional, si es estacional, eso tiene un comportamiento. Tú tienes que el turismo, por ejemplo, tú sabes que hay 3 meses del año, 4 meses del año que la cosa se cae y 4 o 5 meses del año que la cosa sube. Entonces tú te programas. No tiene que ser exactamente, va a empezar el día 8 pero en una etapa específica. Exacto. Para eso son las reservas. No, para eso las reservas. Exactamente. Pero así que han estado trabajando. ¿Tienen ustedes alguna posición con relación al tema de los fondos de pensiones? Que se está hablando de reducir los beneficios de las AFP. ¿Qué piensan ustedes? De las comisiones, los beneficios duros de el PRM no todavía no. ¿Y tú como economista? La Comisión de Políticas Miguel, Públicas. Hay dos... ¿Y tú como economista, qué posición tienes frente a eso? Mira, yo creo que la capitalización individual está generando problemas. No fue lo que se dijo que iba a ser. Indudablemente, si una gente se va a retirar con el 30% de su salario, ¿no? Eso no es nada. Eso no es... en un escenario de salario miserable como nosotros. Bajo, el 75-70% de las personas que pagan seguridad social están recibiendo ingresos de menos de 20,000 pesos. Entonces, si tú vas a recibir el 30% de 20,000 pesos, imagínate. 6,000 pesos. 6,000, 7,000 Miguel, eso no es nada, o sea, eso no vive. Y sobre todo en un periodo, gasolina esa vaina de la vida donde solamente tú por salud, si tú tienes diabetes, si tú tienes presión alta, tú te vas a gastar por lo menos. No, y un plan básico de salud que lo que hace es que te da consulta. Exactamente, de medicina. Entonces, indudablemente hay que revisar. Miguel, hay dos instituciones del Estado creando deuda en pesos, deuda locales. Una es el Banco Central y otra el Ministerio de Hacienda. No, el Ministerio de Hacienda. No. Por el hoyo de Baninter, que va por 300,000 millones de pesos. No es por el hoyo de Baninter. Ahorita siquiera podemos hablar de eso. Es decir, tú tienes dos instituciones emitiendo deuda. Es decir, está lo que llaman el dilema de Triffin, de que si todo... ¿Cuáles dinero, son las dos instituciones? Una es el Hacienda y Banco Central. Hacienda y Banco Central, colocándote bono. Eso es deuda del Estado, aunque sea en deuda en pesos. Esto reduce la masa monetaria circulante y por lo tanto mantiene la estabilidad de cambio. ¿Era esto que tú te referías ahorita? Eso sí. O sea, en el caso del Banco Central, es un mecanismo. El Banco Central es una operación de mercado abierto, se llama así. Correcto. En donde el Estado está emitiendo papeles que se lo compra a la gente y a cambio de eso tú retiras dinero de circulación. Ahora, los intereses de ese dinero los paga el gobierno. En cuanto a la... ¿Y hasta cuándo podemos seguir? Eso está presupuestado, ¿eh? En cuanto al hoyo de Baninter. No se está pagando. En cuanto al hoyo de Baninter, la crisis que se presentó en el 2003 fue una pérdida del 20% del producto. Eso era malo como sea. Y había 3 opciones. Uno era que todo el mundo se fuera a la quiebra. Es decir, no hacer nada y dejar que el mercado ajuste. Lo cual no se hizo. Y obviamente iba a generar una gran crisis. Segundo, la segunda era el corralito, que era retener un pago de o sea, si tú tienes un depósito, yo te pago, por ejemplo, hasta $500,000. Como dice la ley. No, la ley no tenía el reglamento, ni tenía. No estaba vigente, no estaba funcionando el mecanismo de fondo de contingencia. En ese momento no funcionaba. En ese momento no funcionaba el fondo de contingencia, no existía el fondo y no existía el reglamento. Ahora, el corralito, ¿no? Era una experiencia que se había vivido en Argentina. Sí. Y aquí, inclusive, Eury Cabral, yo recuerdo a Eury Cabral diciendo que iban a aplicar un corralito. Él se opuso a eso. Sí. Yo me opuse. Y la tercera, y tú estuviste de acuerdo. Pero yo estoy de acuerdo contigo, Eury, yo me opuse a eso. La tercera opción. Hizo bien, Hipólito. La tercera opción fue pagarle a todo el mundo. Que también era mala. Pero las 3 eran malas. La menos mala. Las 3 ¿En cuánto va el hoyo de Baninter ahora, el déficit clasificado? Es que ya no es el hoyo de
Baninter. Claro, porque nosotros estamos capitalizando el banco. Perdón, porque la deuda subió mucho la deuda cuando se revaluó el peso. Si el peso se hubiese quedado cuando terminó el gobierno de Hipólito, bajó de 50 estaba a 50 más o menos, a 40 y pico. Si hubiese bajado como a 35 bajó a 16 o 36, ¿no? Yo hice el cálculo recientemente. 26. Si hubiera bajado de 35 a 36, la necesidad de endeudamiento hubiese sido mucho menor. Ok, claro. Pero ¿cuánto se le está asignando en el presupuesto para recoger ese tollo? ¿Cuánto está ahora mismo? ¿Cuánto nosotros le tenemos que pasar al Banco Central cada año? Es una deuda que se está... Va de 300.000 millones de pesos. Va ese hoyo ya. Gracias a Miguel. Y los banqueros bebiendo romo en los restaurantes con los cuartos nuestros. Gracias, Miguel Seara Hatton. Lo esperamos la próxima vez con un abrigo por aquí. Venía para la radio. Gracias, Miguel. Yo no puedo hablar, yo estoy como un pollo. Cuéntale, Julio. Va a ser el camino otra vez. El camino, pero por montañas llenas de nieve. ¿Cuántos kilómetros? ¿Cuántos kilómetros, Miguel? El camino de Santiago. Te puedo prestar. Voy por la cordillera Cantábrica. Okay. ¿Cuántos kilómetros son? Son como 800 y pico. ¿Todo a pie? Sí, claro. Sí. Eso es como la serie de Nat Geo. Sí, qué bien. De manada. Gracias, Miguel. Eso es ejercicio. Gracias, Miguel. Cambio fuera.